hoy vengo a explicaros en qué consiste el trauma complejo. Se ve con muchísima frecuencia en consulta. Si bien es cierto, estos pacientes no vienen con el concepto claro, no saben qué es lo que tienen, pero sí que vienen rebotados de uno y otro profesional con uno y otro diagnóstico. ¿Estos diagnósticos son equivocados? No, probablemente sean acertados. Probablemente en el pasado o en la actualidad haya tenido depresión, trastornos de la ansiedad, TOC, TCA, en fin, un abanico inmenso. ¿Cuál es el problema? Que no estamos viendo cuál es el origen, no estamos viendo qué es lo que está generando uno y otro trastorno y qué es lo que está haciendo que estas personas no mejoren. Os voy a explicar en qué consiste el trauma. Trauma significa herida, de la misma manera que a nivel físico podemos tener heridas superficiales, profundas, por un hecho concreto o por un periodo prolongado de tiempo, como puede ser una enfermedad crónica. Lo mismo ocurre con la mente. Trauma significa herida de la mente. ¿Qué es el trauma complejo? ¿Qué requisitos son necesarios para que esto se dé? Que se dé durante un periodo prolongado de tiempo, en un periodo crítico de la persona, esto es en la infancia, porque se está desarrollando el cerebro y este es un periodo muy crítico. Que ocurra por personas con las que tenemos un vínculo muy estrecho. En este caso, como es en la infancia, suelen ser los padres, figuras de apego principales, tutores o personas de referencia si no están los padres. Y que se hayan dado situaciones de violencia, tanto física como verbal, o negligencia, todas o alguna de ellas. Cuanto más se dé, más grave es el trastorno. Pero también quiero resaltar que también se da trauma complejo cuando no se dan las circunstancias que tendrían que haberse dado y no se dieron. Es decir, no es necesaria única y exclusivamente la violencia. Cuando no se da ese contexto emocional en el que hay una conexión, el bebé lo vive como que está en peligro. Por lo tanto, está en un estado de alarma continuo. Es imprescindible que entre la figura de apego principal y el bebé se dé una conexión emocional, porque esto es lo que le transmite al bebé la seguridad de que ocurra lo que ocurra, va a ser atendido, va a ser cuidado y va a ser protegido. ¿Por qué se da tanto trauma complejo en clínica? Pues por cómo nos han criado, por cómo han criado a mis abuelos, cómo mis abuelos criaron a mis padres y cómo mis padres me han criado a mí. Hemos tendido a normalizar la violencia, por suerte cada vez nos salta más la alarma y cada vez es algo que una y otra vez queremos evitar, pero el tema de la conexión emocional es algo que todavía no se está trabajando, que todavía no se está viendo, de manera que normalizamos y por otra parte no nos saltan las alarmas, porque cuando yo he vivido violencia en mi infancia me es mucho más fácil identificar que esto me ha generado un daño y que esos daños han generado unos trastornos. Pero cuando ha habido esa falta de conexión emocional, bien porque mi mamá estaba en un proceso de depresión, porque tenía dificultades, o porque ella no puede conectar a nivel emocional, que sus padres no lo hicieron con ella, yo no soy capaz de identificar que esto me genera unos daños, que es el origen de ciertos trastornos. No siempre se da así, es decir, es lo que os digo, es necesario que se den estos 4 puntos. El periodo prolongado de tiempo, figuras de apego principales, situaciones de negligencia y durante un periodo crítico, durante la infancia. No es lo mismo, no se daría si yo estas situaciones las vivo con 18 años cuando mi infancia ha sido adecuada. ¿Qué sintomatología genera el trauma complejo? Pues un abanico infinito. Disociación, autosabotaje, autoabandono, procesos depresivos, de ansiedad, hasta llegar al suicidio, autolesiones, en fin, un abanico inmenso de sintomatología. También dificultad para poder conocerte a nivel emocional, para poder autorregularte, en fin, desde lo más que podemos considerar lo más leve hasta lo más drástico como ideación suicida. Es cierto que el trauma complejo necesita un periodo muy prolongado para poder sanar, para poder curar. No es algo que se pueda abordar en unas pocas sesiones, pero también es cierto que hay mucha esperanza para estos pacientes, porque cuanto más conocen su herida, cuanto más llevan este proceso de sanación, la sintomatología cada vez desciende más, la intensidad y la frecuencia. También es cierto que no hay una sanación total, porque se han generado unas heridas que han generado una cicatriz, y esa cicatriz no se quita, de la misma manera que cuando yo tengo una herida física que me queda una cicatriz que no se cura bien, ocurre lo mismo con el trauma, porque se ha dado en este periodo crítico de desarrollo cerebral. Pero con ayuda psicológica, con acompañamiento, la mejora es inmensa. El poder conocerse, también este aporte de psicoeducación,
hace que ellos cada vez puedan identificar más los flashbacks emocionales, cada vez puedan conocerse más y limiten muchísimo menos su vida. Por lo tanto, la esperanza es enorme, la mejoría es muy, muy grande.